te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Hoy vamos a tratar algo que es complejo, No son números complejos, pero es mucho más que eso, creo yo. Si una idea puede pasar de mente en mente. Si un billete puede pasar de mano en mano. Si una deuda puede pasar de un socio a otro. Oiga, ¿y un alma puede pasar de uno a otro? Trataremos este tema con el profesor, maestro y escritor Tristan Castell de Pinós. Tristan, muy buenos días, bien hallado en Sapiens. Buenos días también. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por Andorra? Bien. Hoy hace un día, de momento, estupendo. El otro día, curiosamente, recordamos, Tristán, cómo era el llover. Sí, es muy curioso, sí. La lluvia se está convirtiendo en algo absolutamente excepcional. Pero bueno, estamos hablando mucho de la manipulación del clima, de lo que llaman geoingeniería climática. Me poner unos nombres rimbombantes a un intento, ¿me entiendes?, de envenenar a todo lo que puedan. Pero bueno, hemos hablado mucho de ello. Y bueno, si es necesario hablaremos otro día. Y tanto que sí, porque es una actualidad. Mira que ya hacía tiempo que decíamos, a ver por dónde ese destino paralelo nos conducirá después de una situación sociosanitaria, el confinamiento, bla, 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 bla. Y dijimos, oiga, podría haber un conflicto seguramente y después podría haber algo que jugaría pues con el agua. 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Pero hoy vamos a tratar esto. Lo decía en la introducción del programa, Tristán. Si una deuda puede pasar de un socio a otro, si una deuda o una idea en este caso puede transmitirse de persona a idea, a persona, una idea, un pensamiento, si uno puede coger un autocar y puede desplazarse a otro lugar, oiga, vamos a tratar de algo que no se ha tratado nunca jamás, de las almas. ¿Un alma puede pasar de un cuerpo a otro? Sin duda. Y aparte, digamos, tenemos informaciones que se hunden en la noche de los tiempos. Quizás una de las primeras informaciones sobre esta transferencia o este traspaso de consciencias de un cuerpo a otro, aquí el tema más importante es eso, que un cuerpo que puede estar debilitado o que puede estar agotado podría transmitir, podría penetrar, podría quizás vampirizar a otro cuerpo. Pues sí, señores. Y entonces, tal como os he dicho, las primeras informaciones no son del libro de los muertos egipcios, ni el Bardo Todol, libro de los muertos tibetanos, es en las tablillas sumerias. En las tablillas sumerias hay una serie de textos, no son muy abundantes, pero hay una serie de textos que hablan de la facultad de introducir o de vehicular en otro cuerpo una conciencia ajena. Lo que desgraciadamente no aparece en estas tablillas sumerias, digamos, es el método, ¿no? O que es como lo hacían. Pero ahí empezamos a tener una constatación de que en aquellos tiempos
que quizás están relacionados con la aparición de los Anunnakis y su interrelación con las razas terrestres híbridas, pues evidentemente este tipo de, digamos, traspaso o de sustitución era algo absolutamente habitual, ¿no? Después, bueno, vemos, y dices, bueno, pero eso cómo se hace, ¿no? ¿Y qué constancia tenemos de que eso se realice en otras culturas, ¿no? Claro, lo que nos viene inmediatamente a la cabeza es el mundo de los zombies, ¿no? Se ha hablado mucho, por cierto, de que se aproxima un apocalipsis zombie. ¿Cómo será? Quizás al final de esta charla podamos de alguna forma dar alguna pincelada, ¿no? Bueno, Tristán, hay una agenda que se llama, si no recuerdo mal, el CONOP 888, que es, y es de Estados Unidos, tiene una agenda en la cual qué hacer, un plan de emergencia de qué hacer en caso de un ataque zombie. Y no estamos hablando de muertos que se levantan del suelo, exactamente, de fallecidos, de los cementerios, no. Pero va por ahí, ¿eh? Sí, bueno, vamos a ir un poquitín a ver, porque claro, el tema de los zombies ha sido quizás un poco minorizado pues a través de películas. Había una primera película de los años 30 de Bela Lugosi, y era, bueno, entonces el actor que hacía de vampiro, de Drácula, o sea, el actor, digamos, de dar miedo por excelencia. Una primera película sobre la transmigración de las almas en el mundo de Haití. Porque a través que, claro, todo el mundo, digamos, digamos, de los muertos vivientes de Walking Dead, pues nace de esta supuesta tradición haitiana, que yo creo que está relacionada también con el culto al muerto, no a los muertos, al muerto en los babalagos de la santería cubana, que es muy cercano también, ¿no? Pero en el caso de Haití es mucho más radical, o sea, realmente parece ser que se utilizaban una serie de digamos, de productos botánicos o de origen animal para crear una superdroga que hacía entrar a los cuerpos en un estado de coma latente, y que a partir de ahí, ¿me entiendes?, el muerto era recuperado, después se llegaban incluso a enterrar los cadáveres, era recuperado como un esclavo energético al que se le ordenaba hacer cualquier cosa, y entonces pues ese digamos, zombie, esa persona sustituida o ya no tenía voluntad, a la que se le había introducido un tipo de conciencia distinta, pues actuaba totalmente sin tener ningún tipo de recuerdo de su vida anterior, y entonces pues a veces podían haber flashes. Incluso nosotros ahora tenemos algunos flashes de nuestras vidas anteriores, ¿no?, que nos llaman o que nos indican caminos alternativos que hemos abandonado, ¿no? Y hay muchísimos casos, se ha escrito mucho sobre el tema de los zombies, se ha investigado qué tipos de plantas o de enteógenos se utilizaban, se ha autorizado y desautorizado alternativamente, pero lo cierto es que hay multitud de casos documentados. Hay un caso muy curioso que está totalmente documentado porque es un personaje que había muerto en 1962 y en 1980 se lo encontró merodeando absolutamente perdido por lo que había sido su antiguo pueblo, y finalmente confesó que un bokor, un brujo haitiano, le había drogado y lo había convertido en su esclavo, y que en un momento determinado había recibido un flash de conciencia y entonces había vuelto al lugar de origen, ¿no? Entonces esto es un tema, está totalmente documentado porque hay los certificados médicos de 1962 que dicen que el hombre estaba totalmente muerto, ¿no? Pero bueno, hay muchísima información sobre todo esto, pero a mí lo que me interesa más es el momento en donde estamos ahora en este tema. Porque yo supongo que todos os habéis hecho una pregunta, es decir, oye, los Rothschild, la famosa reina de Inglaterra, que ya dimos una pincelada en la charla anterior, y ya hay, digamos, mucha información que su cuerpo fue transferido a otro cuerpo que no sabemos cuál es. Hablamos de que había habido una muerte sospechosa de uno de los miembros de la Guardia Real, un chico muy joven, y que se estaba investigando, pero eso ya dimos una pincelada. ¿Por qué toda esta gente
Entonces está trabajando de una forma tan absolutamente en contra de la raza humana, sometidos a los designios de seres que entran de otras dimensiones mediante rituales muy complejos. ¿Pero por qué? O sea, para tener más dinero, para tener más amantes, para alargar sus años de vida, ¿o hay algo más, no? Y entonces yo me pregunto, realmente, si esta gente, vamos a llamarlos los Illuminati, que de alguna forma... Bueno, pero tampoco son los Illuminati, Tristán, porque la gente cuando no saben los Illuminati, creo que no son ellos. Bueno, vamos a llamarles... Los entidades, los entidades. Los siervos del oscuro. Y siempre recordar un poco que su emblema más difundido es la pirámide construida con bloques de piedra en su, digamos, lo que fuera piramidón, en las pirámides egipcias, que ya estaba de alguna forma revestida de otros materiales en aquel tiempo. El piramidón es la luz, es un piramidón de luz con un ojo, es el ojo, es la transmigración de las potencias de una parte a otra del espacio-tiempo y de los planos en los que la materia, tanto sutil como grosera, está ordenado. Es decir, nosotros vivimos en una dimensión, pero hay una serie de dimensiones más, infinitamente mucho más sutiles, en las que habitan otras consciencias, reptilianos o no, anunnakis o no, pero que ahí estas consciencias se les puede abrir puertas y pueden introducirse en nuestra dimensión y darnos, digamos, su ciencia o darnos sus poderes. Y este es, digamos, el origen y el fin de todos los rituales de las órdenes secretas. Llegar a de estas y de las en la India, en el Tíbet, en Mesoamérica, o sea, todo el que busca un cierto tipo de conciencia y poder superior de fácil acceso, trabaja con una serie de rituales que permiten la entrada de estos seres, ¿no? Y quizás sean estos seres los que han dado finalmente la tecnología de hacer el traspaso de una conciencia a un cuerpo, ¿no? Y esto sería el origen, a mi forma de ver, de todas estas nuevas tecnologías que nos están de alguna forma intrigando. Es decir, a ver, esto de los úteros artificiales, esto de las fábricas de seres a través de úteros artificiales en los cuales nacerán seres sin padre, sin madre, sin educación, sin transmisión de ningún tipo de sentimiento ni emoción. ¿Y estos seres, para qué? ¿Para qué? Estos sí que serían relativamente, digamos, como unos cuerpos en espera que de alguna forma serían utilizados por gente que está, o por poderes, o por ejemplo, ahora en estos momentos se habla mucho de que Soros ha desaparecido, pero no se sabe si está muerto, si está enterrado, si le han pegado 2 tiros, o realmente es que su cuerpo ha sido transmigrado, ha sido traspasado a uno de estos cuerpos en espera, un cuerpo joven, en el cual la consciencia y, digamos, la información, la sabiduría, si es que la hay, tanto sea una sabiduría de luz o una sabiduría de oscuridad, será traspasado a un ser neutro que simplemente será el vehículo de todo esto. Y este ser que abandonó o, digamos, ha sido de alguna forma hecho abandonar, entre comillas, su cuerpo, salta, ¿me entiendes?, por una técnica que desconocemos, pero seguramente está transmitida por estos seres de la 4ª dimensión, a un cuerpo joven que está en espera y que reproducirá de una forma u otra todos los poderes y toda la sabiduría y la dirección de los trabajos oscuros, ¿me entiendes?, un cuerpo joven y absolutamente capacitado para vivir en el tiempo con una potencialidad, ¿me entiendes?, absolutamente increíble. Mira, permíteme que te voy a explicar un detalle que de lo que estás explicando, aunque pueda parecer algo insólito, es Roland Emmerich fue director de una película y aparte guionista de la misma película, que todos conocerán, que es Stargate, la puerta estelar.
que es una película en la cual, pues, sobre el año 8000 antes de Cristo, en una pequeña aldea de un desierto, si no recuerdo mal, de la zona norteafricana, pues aterriza una nave de otra civilización y hay, pues, lo que estás diciendo, ¿no? Hay una entidad que, pues, posee, usurpa el cuerpo de un joven de la aldea. Y claro, dices, mira qué forma más sutil Roland Emmerich de darnos esta información de que sí, que esto, te lo pongo en formato película, pero que yo he investigado mucho y esto sucedió en el pasado y por lo que dices tú, también está sucediendo en el presente. Claro. Esta primera película de Stargate, justamente la parte final es la más interesante, ¿no? Cuando se puede penetrar en el interior de la pirámide y entonces ahí se ve pues a este ser, a este Ra, que vive, digamos, con una serie de seres muy jóvenes vampirizados, ¿no? Y entonces la película es buena en este sentido. A mí me interesó más, por eso, en este sentido, la película de Alan Parker, El corazón del ángel. Que yo recomiendo que la veáis porque ahí hay unos guiños hacia toda esta, digamos, historia de la transferencia de la consciencia o de las almas a un cuerpo nuevo que está bastante bien explicada también, ¿no? Ya, pues este es un tema muy importante porque, claro, estaría relacionado con todo lo que está ocurriendo ahora en el nivel, digamos, de las fábricas biológicas en las cuales de alguna forma se van, digamos, a dar vida y corporalidad a embriones que simplemente estarán sintetizados desde... perdona, que es que no estamos en casa, estamos... Nada, hombre, el directo tiene esas emociones. Vale, entonces, pues bueno, pues pues es un poquitín el tema, ¿no? Que veo que ahora con las llamadas me he ido santo al cielo. Sabes que no te estará llamando, ¿no? Sí, este intercambio de cuerpos, este intercambio de almas, cuerpo, también se habla mucho de que realmente la consciencia de un ser puede ser transferida a una máquina, ¿no? En realidad, los híbridos, ¿entiendes? Humano, inteligencia artificial, sería un intercambio, ¿no? El humano podría ser de alguna forma habitado por la consciencia de la máquina o la máquina podría tomar la consciencia humana para potenciarla al estilo Matrix en actividades que el humano no tenía ni idea. De hecho, es un poco lo que ocurre en los rituales secretos, vamos a llamar Illuminati, por ponerle un nombre, y que es el objetivo es llegar a unas conciencias que no nos son accesibles, digamos, en el entorno humano inmediato. Y entonces, pues estamos en este tema, ¿no? Los tibetanos también hay una parte muy misteriosa el tema de la transferencia de los bardos, en el cual pues siempre se habla de que se puede huir del samsara, o sea, podrías huir del plano de la materia, pero que normalmente el bodhisattva, cuando comprende el sufrimiento y la desgracia de la gente inmersa, de la gente y de los animales, del mundo de la materia en general, decide volver para transmitir conciencia y establecer caminos para que se pueda abandonar a voluntad el mundo de la materia, ¿no? Pero hay un tema que me interesa más y que está de alguna forma conectado con todo esto, que es el tema de... hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, que es el tema de la licuefacción de los cadáveres. Y esa licuefacción de los cadáveres, que es una técnica que se está empleando en estos momentos, o sea, pero ¿qué objetivo tiene, no? Volviendo un poco sobre el tema este de la utilización de los cadáveres y dando un paso atrás otra vez hacia el mundo tibetano, hay unas técnicas supuestamente de una superhomeopatía y algunas órdenes, ya sabes que el mundo tibetano es muy complejo, ¿no? Utilizan los lixiviados de los cadáveres como para hacer una homeopatía, una superhomeopatía, ¿no? Es muy curioso también, y ya sabes que yo he tenido siempre experiencias un poquitín, digamos, en el límite. Yo llegué a conocer un médico español, yo no diré más detalles, era discípulo del doctor Moon,
Y estaba trabajando también con lixiviados de cadáveres y hacía una homeopatía muy especial. Yo lo conocí, tuve una información, y entonces este hombre realmente hacía unas curaciones muy espectaculares. Pero siempre la homeopatía, era una homeopatía conseguida a través de lixiviados de cadáveres. Y esto ocurrió aquí en España hace unos años. Y pues supongo que este señor debe seguir trabajando tan tranquilo sin que nadie interrumpa su proceder profesional, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? Pero hay una cosa que ahora se conecta con todo esto, y es que al menos sabemos que en Estados Unidos, y yo creo que también en Europa, en estos momentos, hay unas máquinas que licuan cadáveres. ¿Cuál es el origen de todo esto? ¿Y cuál también es la finalidad? Supuestamente los gobiernos dicen que claro que los cementerios son inmensos, ya no cabe más gente y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, pero si no estábamos incinerando masivamente prácticamente casi todos los cadáveres. Pues bueno, esta es la excusa que da esta gente oscura, ¿no?, que nos gobierna, como que dan la excusa del cambio climático, y un cambio climático que no existe y que está totalmente inducido y que casi toda la población se lo cree, pues esta también puede ser creérsela perfectamente, aunque no tenga cabeza ni pies, ¿no? Pero ¿qué pasa con esta licuefacción de los cadáveres? Que hay una máquina. Déjame dar un dato que corrobora y complementa lo que estás diciendo. La primera máquina de licuefacción de cadáveres, que no es algo de ahora, se instaló en Estados Unidos, en una funeraria de Florida. Y funciona una especie, podríamos decir, de hidrólisis alcalina cadavérica, y fue creada, curiosamente, en Escocia, ¿no? El primer, podríamos decir, prototipo. La empresa era, la unidad era Resomation Limited. O sea que esto ya lleva desde el 2011 operativo. Sí, pero claro, las informaciones que he ido recopilando, y quizás coincidan con algunas que tú puedas tener, es que, bueno, ¿qué pasa? Sí, de acuerdo, perfecto. Una vez está licuado el cadáver, ¿qué hacen? Lo tiran, digamos, por el inodoro y tiran de la cadena y va a parar a las cloacas, ¿o qué pasa con esta licuefacción? Y yo las noticias que tengo, algunas de ellas procedentes de Estados Unidos, es que esto se incorpora, en estos momentos se está incorporando a la red de agua sanitaria de las ciudades. Y claro, hay una parte, que claro, los pobres cadáveres, hay una parte orgánica que es fácil de licuar y una parte que es más difícil, que son los huesos, pero creo que los huesos los convierten en fosfato de calcio, y que, bueno, aparentemente pues es un mineral, pero que es de origen cadavérico, por decirlo de alguna forma, y que eso parece ser que se va a integrar o se ha integrado ya en el sistema alimentario. Estamos absolutamente... No me digas. Sí. Bueno, hay muchísimas informaciones muy interesantes sobre muchos productos muy agresivos que se están introduciendo en el sistema médico y alimentario. Y el fosfato de calcio, que es así, no es una sal mineral, pero cuyo origen puede ser huesos humanos. Pero claro, lo que me preocupa muchísimo, y aquí lo vamos de alguna forma a engarzar con el apocalipsis zombie y con el tema de los zombies, es que esto tenga la finalidad de que la gente viva, pero sin conocer absolutamente nada, al igual que mucha gente no conoce digamos, las ingentes cantidades de flúor que hay en el agua sanitaria, en el agua de las ciudades, pues que la gente esté bebiendo de licuefacción de cadáveres en el agua sanitaria. Como el agua sanitaria, como mínimo, pues mira, si compras agua embotellada, pues lo mismo te salvarías de todo esto, pero sería con lo que lavarías tu ropa interior o tu ropa más delicada, o con la que lavarías los platos en tu cocina, o con la que regarías tu jardín o tu huerto ecológico. Y entonces, ¿qué pasaría esto? ¿Recordáis, por ejemplo, os acordáis de la época de las vacas locas? Y eso es un tema que lo viví, digamos, tuve un ejemplo muy próximo
porque yo he vivido en los últimos años siempre en el campo. Y entonces en una familia que cuidaban una granja de ganado vacuno, y entonces uno de los miembros de la familia había contraído la enfermedad de las vacas locas. Entonces el personaje perdió la conciencia y quedó prácticamente, digamos, como un ser con reacciones absolutamente, que diríamos, de un origen esquizofrénico, es decir, de alguna forma había enloquecido por haber contraído la enfermedad de las vacas locas. Pero el problema eran las propias vacas, porque las vacas se habían convertido en locas y tenían todos este síndrome tan absolutamente radical, porque se les daba a comer pienso hecho de los cuerpos de las otras vacas de los mataderos. Perdona, Tristán, nos queda un minuto de programa, pero te emplazo a hacer una segunda parte, porque esto es un tema interesante y a la vez que te deja perplejo. Hay mucha información, y que claro, esta información también nos queda un poco como conectada con el tema de los restaurantes de carne humana. Yo no sé si tú te has metido un poco en eso, pero hace ya mucho tiempo en New York se abrió un restaurante de carne humana, en Las Vegas también, además con publicidad absolutamente abierta y sin que nadie se escandalizara. En Japón hay ahora, digamos, un consumo de carne humana muy abierto, ¿sabes? O sea que se ven, me tienes ahí los despieces de los cuerpos y muy horroroso. Yo lo que he visto es absolutamente horripilante, ¿no? No hay la voluntad, esta gente absolutamente degenerada y perversa que han llegado por todos los sistemas medios fraudulentos. Pero, permíteme, ¿no será que esto es una fake news? Restaurantes de carne humana, es que me parece algo terrible. No, sí, es algo terrible. Yo cuando empecé con el tema de buscar un poco el tema de la transferencia, o sea, poder transferir una conciencia, un alma. Entonces hay muchas más cosas, la transmigración de las almas o de los espíritus, la metempsicosis, que hemos hablado quizás alguna vez ya de ello, y todo eso. Pero esto es directamente... Hay otra cosa muy importante, y lo digo por terminar. Yo no sé también si es una fake news o no, pero hay una grabación de una cámara de seguridad. Y entonces, simplemente se ven dos individuos que van en dirección opuesta. Entonces uno va hacia la cámara y otro se aleja de la cámara. Y cuando llegan a la altura de uno de los individuos se ve que hace como una especie de convulsión y sale una sombra. Y eso es importante de lo de la sombra porque yo lo he visto. Ya hemos hablado quizás en el programa anterior un poco de una experiencia en este tipo. Y esa sombra se dirige hacia el otro hombre que se acerca en la dirección contraria y de pronto, ¡pam!, se incorpora en ese cuerpo. El cuerpo también tiene como una convulsión y sigue caminando. Tremendo. Tristán, vamos a hacer una segunda parte. ¿Te parece, amigo mío? Me parece genial porque es un tema que da para muchísimo, ¿eh? Y tanto que sí. Amigos y amigas, impresionante el tema, lo volveremos a tratar, ampliará Tristán Castelldepinos más información sobre la transferencia de almas. Como siempre, de este delicado tema, que cada uno saque sus propias conclusiones. Te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer.